una aclaración. Eso no quiere decir que no pueda tomar mate amargo con amigos. Al contrario, me encanta compartir y es lo mejor que me puede pasar. Bien, muchas gracias por el mensaje. Un poco lo que decías vos, Seba, de esto de compartir el mate. Si hay que compartirlo, viene bien amargo. Sí. ¿El poleo qué es? Perdón. El poleo es una hierba, me parece. No tengo bien en claro a qué sabe. Claro. Pero sí, es una de estas. Seguramente debe ser rica. Debe ser rica. Me suena a cedrón, pero. El cedrón es rico. Estoy chamullando, capaz. Bueno, el cedrón es más alimonado. Y ya nos vamos metiendo en el mundo de las plantas también, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, y como un poco lo prometíamos en el comienzo del programa, porque tu columna Una Planta hoy tiene una invitada especial y es todo suyo este tiempo. Está buenísimo que me des el pie de esta forma. Es la primera vez que invitamos a alguien en la sección de Una Planta. Tienes razón. En piso, aparte. Claro, porque siempre ha sido por videollamada. Por videollamada. Así que súper contentos de tener. Y no, sin más preámbulos, le contamos a la oyentada que estamos aquí en el piso con Mariana Ríos. Ella es odontóloga canábica y forma parte también como presidenta de la Asociación Civil Familias Cultivando. Así que bueno, te damos la bienvenida, Mariana. ¿Cómo andás? Bueno, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por difundir este tema que para mí es súper importante. Me imagino que venís laburando hace un montón de tiempo con la planta. Me llamó la atención realmente que alguien que se dedique a la odontología como profesión elija la planta como tratamiento terapéutico a su vez. Ya nos vamos a meter de lleno en eso, pero primero, para arrancar, para que le cuentes a la gente, para que te conozcan un poco más también, me gustaría saber cuál es tu vínculo con la planta, cómo nació, de dónde surgió ese amor incondicional con la planta. Ay, me encanta. Bueno, la verdad es que todos los que conocemos la planta tenemos un vínculo especial y tenemos una historia atrás de esto, y mi historia es a través de mi hijo. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral que tuvimos un accidente en el parto que le produjo un derrame cerebral y le aplastó el cerebelo, el derrame ese, dejándole secuelas motoras. Ataxia cerebelosa, que son movimientos involuntarios de la mano, de la cabeza, del cuello, de todo el cuerpo, que no lo dejaban pararse derecho, no sabía caminar. A los 9 años él caminaba agarrados de las manos, caminó, a los 6 empezó a caminar con un andador y hacía que no tuviera equilibrio. Todos estos movimientos que eran continuos hacían que ni siquiera pudiera agarrar una taza para tomar la leche, que no pudiera prestar atención en el pizarrón cuando la maestra daba clases, ni pudiera relacionarse de una buena forma con sus compañeros porque él se distraía cabeceando todo el tiempo. Ahí va. Sí. Estos movimientos involuntarios, aparte de tener problemas digestivos muy grandes, vomitó desde que nació hasta los 9 años, tenía ecolalia que repetía todo el tiempo, pero bueno, lo que más nunca había tomado medicación, lo habían operado ni bien nació y después no necesitó medicación, sus secuelas eran motoras más que nada. Pero cuando estos movimientos empezaron a complicar, justo aparece en mi vida y en todas las pantallas de televisión la difusión para que salga la ley de cannabis medicinal en el año 2017. Ay, mirá, qué reciente, ¿no? También. Sí, fue. Pensándolo en una cuestión temporal. 7 años. Sí. Hace 7 años pasó esto. Yo vi muchos videos. Esto es lo bueno de cuando sale una ley, cuando se debate algo, cuando es el Día Mundial de algo, es bueno para difundir. En esas difusiones yo conocí a un paciente que tenía Parkinson con muchos movimientos involuntarios y que en un consultorio médico él entraba con un bastón súper contracturado, caminando encorvado, con mucha rigidez y movimientos involuntarios y con rigidez en la boca, o sea, hablaba muy mal. Claro. El profesional le da un cigarrillo de cannabis, lo firma a todo esto y en 5 minutos, pasaron 5 minutos literal, el paciente se levanta, deja el bastón, camina de un lado para el otro, habla como si nada, dice que ya tiene hambre, que se siente mejor, dejó de temblar las manos, el cuerpo, todo, y a mí se me prendió una lamparita. Ay, no te puedo creer. Lo tenés que ver en YouTube, pones cannabis y Parkinson y te aparece este caso y es increíble. Y yo lo asocié inmediatamente con mi hijo. ¿Sabemos quién es el médico? No es un paciente de acá, es un paciente de Estados Unidos. Pero también tenemos el caso de un médico de Tucumán, Agustín
Muñoz, Sí. que el papá también tiene Parkinson y él también lo documentó todo. Y también tenemos al médico, al neurólogo Alejandro Anderson, que es Claro. un neurólogo bastante conocido, que él hace un tiempito está haciendo esto con vaporizadores en el consultorio y los filma a los pacientes cuando entra y cuando se van y muestra la diferencia que hay entre el antes y el después del cannabis. Nada, cuando yo vi esta situación dije, esto puede servir para mi hijo. Yo ya había conocido el cannabis de otra forma, de la forma que me habían enseñado a mí, que era una droga súper peligrosa, que era la puerta de entrada a otras drogas más peligrosas y más duras todavía. Entonces yo lo consumí cuando era joven, a los 24 años, con mucho miedo. Claro. Lo consumí con muchísimo miedo, pensando que me iba a hacer mal, pero la realidad es que a mí me agradó la sensación que me producía el cannabis, me ayudaba a dormir a la noche, me ayudaba a relajarme, entonces no la sentí una droga peligrosa, más allá de con todo el contexto con el que había crecido yo, que el que fumaba cannabis era un drogadicto. O iba preso. Claro. En muchos casos iban presos. Sí. Digo, escuchándote un poco, lo relaciono automáticamente con lo que, por un lado, con la prohibición histórica que tuvo la planta, y por otro lado con la mala prensa, porque estas ideas que a vos se te fueron como metiendo en la cabeza, ¿no? ¿De dónde surgían? Un poco de la propaganda, de la mala prensa Del prohibicionismo. y del prohibicionismo, engloba todo, ¿no? Yo te digo, para mí viene desde la Organización Mundial de la Salud, Claro. en el año 1961, donde prohíben la planta, y no solo la prohíben, sino que dicen que es una planta peligrosa, que produce daño a la salud y que van a ser criminalizados y perseguidos todas las personas que cultiven, que transporten, que consuman cannabis. A partir de ahí, mi mamá y mi papá nacieron después de esa fecha pensando que el cannabis era una droga peligrosa, Sí. y a mí toda la vida me dijeron, no te drogues, no fumes marihuana. Nada, nacimos con eso y yo me lo creí. Yo sentía el olor a marihuana en unos chicos que fumaban en una plaza cerca de mi casa, y para mí era el grupito de drogadictos. Claro, te daba miedo. Era así. Pero bueno, cuando empecé a crecer, ya de más adulta, ya era odontóloga, conocí el cannabis, vi esta parte que no me parecía ni agresiva ni que le estuviera haciendo algo mal. Cuando veo estos casos, cuando sale la ley de cannabis medicinal, y veo esto, dije, bueno, esto me parece que puede servir para mi hijo. Empecé a investigar, antes estudié un montón, descubrí que no existía una sola muerte por sobredosis en el mundo, en más de miles de años de uso de cannabis. Ese dato es tremendo, Mariana. Y es importantísimo, y es clave para empezar cualquier tratamiento con cannabis. Y para empezar a hablar de cannabis también, ¿no? Exacto, y no solamente eso, también descubrí que los efectos secundarios que producía el cannabis eran mínimos y pasajeros, que ninguno era un efecto que perdurara en el tiempo, aún dejando de consumir cannabis. Entonces, con toda esa premisa, en ese momento que todavía no había salido la ley y que era muy ilegal, yo empecé a preguntar y averiguar si había algún médico que atendiera con cannabis. En esa época no encontré ningún médico, no conocía a Morante, por ejemplo, Claro, sí. yo no lo conocía, sí existía y estaban, y eran muy pocos los que estaban trabajando, y nosotros las mamás no los conocíamos. También empecé a preguntar si había alguien que me pudiera vender aceite de cannabis, porque pensaba en ese momento que podía conseguirlo comprándolo. La realidad es que no, pero creo que a todo el mundo que veía en la calle, que me cruzaba, le preguntaba, ¿conoces a algún médico que trata con cannabis? ¿Conoces a alguien que venda? Hasta que un día un amigo me dijo, una amiga mía te puede preparar aceite de cannabis. Ay, mi vida. Me dice, le paso tu teléfono, ella se comunicó conmigo, yo le expliqué toda la situación, la patología que tenía mi hijo, y me dijo, mira, yo le hago aceite a una nena que tenía 600 convulsiones por día, y que después del aceite en la primera semana pasó a 300 convulsiones. En un mes pasó a tener 5 convulsiones diarias, y hoy tiene una convulsión de forma esporádica. Yo para el viernes te preparo aceite, me dijo. Genial, dije yo. Ay. No entendía nada, pero me puse a estudiar un montón sobre el tema. Quedamos en encontrarnos el viernes en una calle re oscurita, una cuadra de la 9 de julio, me acuerdo que era, y siempre cuento esto porque yo lo sentí así. Yo me sentí una drogadicta y sentí que ella era una narco, Claro. que me estaba dando una jeringa de aceite de cannabis, y me dio esa noche en un lugarcito así como muy escondido, muy de contrabando, una jeringa, y me dijo, si esto le llega a funcionar a Alejo, de la única forma que vos lo vas a poder conseguir es cultivando.
Uy, se te explotó la cabeza en ese momento. A mí las plantas no me gustaban, para serio? nada, ¿No? para nada. Que me regalen una planta para mí era lo peor que me podían regalar y se iba a morir ahí, no le iba a regar ni una sola vez. Me pasaba para todos los días de la madre que mi tía me regalaba una planta y yo se la terminaba regalando a mi mamá para que no se muriera. Claro. Pero cuando me dijo eso dije, bueno, veamos. Y me fui con todas las esperanzas puestas en ese aceite. Llegué a mi casa a la noche y le di una gotita abajo de la lengua. Me dijo una gotita sola por día abajo de la lengua y se la di y nos fuimos a dormir. Y al otro día cuando nos levantamos, Alejo ya no hizo ningún movimiento, bajó los brazos al costado del cuerpo, él los tuvo siempre ahí arriba. De repente estaba sentado derecho. Él tiene discalculia, que son problemas con las matemáticas y con los números. Y al otro día estaba sentadito haciendo la tarea de matemáticas, contando con los deditos, lo tenemos todo filmado, porque aparte tenemos documentado esto, que fue lo que en realidad hizo que se conociera el caso de Alejo y que un montón de mamás que antes que estaban en la situación en la que yo había estado antes, descubrieran que el cannabis también podía servir para sus hijos. Qué importante, ¿no, Mariana, eso de la identificación? Digo, a partir de ver que en otras personas funciona, como otras madres también se empiezan a animar a probar con la terapia con cannabis, porque hasta que no lo vemos muchas veces no creemos en la situación. Me imagino que te ha pasado a vos. Bueno, perdón que te interrumpí, pero me conmueve mucho la historia que estás contando y aparte me parece súper importante que podamos traer estos temas a la radio, sobre todo a la radio pública, porque hay mucha gente del otro lado que está escuchando y se puede sentir identificada y también le podemos tirar una onda, Mariana. Es la idea. Un montón de ondas le vamos a tirar hoy acá. Bien, me encanta. Porque tengo un montón de información para esa gente. Alejo a los 10 días nada más de haber consumido cannabis subía y bajaba escaleras solo, que antes lo hacía sentado porque no tenía equilibrio y se caía para adelante. Claro. A los 10 días él ya se subía al auto solo y antes siempre lo teníamos que asistir, agarrar, ayudar. Hoy Alejo tiene 16 años. Ahí va. Se baña solo, que eso es algo súper importante. Logramos un montón de independencia con Alejo, que antes no la teníamos, porque imagínate que para caminar había que asistirlo. Claro. Alejo hoy se volvió de la escuela en taxi, porque yo estaba trabajando. Él manda mensajito a su taxista de confianza, ya con su llave entra a su casa, que eso antes no lo podía hacer, o sea, venía rebotando contra las paredes para poder llegar a algún lado. Sí. Aparte de eso, como les contaba hoy, otro de los problemas que Alejo tenía era que vomitó desde el día que nació, estuvo una semana más, un mes más estuvimos internados porque él tenía reflujo y no podíamos salir de neonatología. Sí. Y después de consumir cannabis no vomitó nunca más en la vida. Yo eso lo descubrí después porque yo busqué el cannabis para evitar esos movimientos involuntarios. Y cuando vimos eso, bueno, ese fue uno de los cambios. En la parte cognitiva, que Alejo era súper distraído, no podía ni siquiera sacar la carpeta de adentro de la mochila porque no sabía ni lo que tenía que hacer, no sabía. Yo salía de la escuela y le preguntaba, ¿qué hiciste hoy, Alejo, en la escuela? No me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? ¿Qué hiciste? No sé. Y nunca te daba una respuesta. Hoy Alejo te cuenta todo lo que hizo, que le encanta estudiar. Él va a la Escuela Nacional a 5º año. Ay, mirá qué bien. El año que viene se va a Bariloche también. Se fue después del cannabis a los 11 años, se fue a Córdoba, a Tandil de viaje de egresados con sus compañeros. Y toda esa independencia nos la dio el cannabis, obviamente. Digo nos porque cuando uno empieza una terapéutica canábica, la empieza toda la familia. Sí, sin duda. Y para dar pautas de esto que te digo, para la gente que lo necesita, yo atiendo en un centro de alta complejidad en la Facultad de Odontología, en la Universidad Nacional de La Plata, donde atendemos pacientes con patologías complejas y con discapacidad, que normalmente no los podemos atender en un consultorio porque tienen o movimientos involuntarios como tiene mi hijo y no se quedan quietos en un sillón, claro. No le podemos hacer ortodoncia ni ninguna otra práctica. Se entiende. Pacientes que tienen cáncer y que tienen muchos efectos secundarios de la quimio a nivel bucal, también los atendemos en ese centro. Y a través de la terapéutica canábica logramos atender al paciente que controle sus movimientos, que baje su rigidez, que pacientes con autismo que te dan vuelta por todo el consultorio, logramos que el paciente se siente, que abra la boca y que se pueda atender desde una forma muy solidaria, porque el abastecimiento del aceite para esos pacientes viene a través de una ONG, que es de la que yo soy presidenta, claro. Familias Cultivando, donde también tenemos esta parte solidaria y es poder donar aceite para esta gente que lo necesita. Ay, me encanta. Y cambiamos la calidad de vida no solo del paciente, sino de toda la familia.
Sabés que, Mariana, escuchándote y escuchando a otros profesionales de la salud, a los que debes conocer seguramente, algo que siempre me llamó la atención es cuando destacan ustedes esta manera, esta otra forma de llevar adelante una terapéutica canábica que tiene que ver con lo integral, que tiene que ver con tratar de comprender con lo que le pasa al otro, no solo en la patología, sino en un nivel integral, valga la redundancia, ¿no? Porque muchas veces no todas las personas tenemos las mismas realidades. Y acabás de citar una serie de ejemplos y de patologías diferentes y cómo ustedes le buscan la vuelta para que el tratamiento pueda ser lo menos invasivo posible, ¿no? Y cuando hablamos de integrar, también integramos a la familia, que es re importante, porque cuando una persona está enferma en una familia, todo el núcleo familiar está enfermo. La persona que tiene cáncer y todos los que acompañamos a esa persona con cáncer sufrimos al mismo nivel que esa persona. Sí. Entonces, cuando en la Facultad de Odontología, que esta parte que decís vos de integrativa, trabajamos con un equipo multidisciplinario. Yo aparte soy parte de otra ONG que se llama Educanar, que somos profesionales de la salud, que nos juntamos en aquella época cuando no había profesionales de la salud y que teníamos que darle una respuesta a los pacientes. Organizamos y formamos esta organización social, civil, donde también capacitamos a otros profesionales porque faltaba capacitación, así que nos dedicamos a eso y trabajamos interdisciplinariamente para ayudar al paciente desde todas las ramas de la medicina y también a sus familiares. Está buenísimo. No sé, Edu, si querés... No, escuchaba atentamente porque en algún punto esto que vos dijiste de la identificación, ¿no? Pero también del testimonio, del relato que al otro lo puede atravesar. Y esto de lo familiar ante alguna gravedad de algún familiar, valga la redundancia, cuando te proponen, ¿no?, el uso del cannabis también tenemos muchas dudas. Sí. ¿No? Y no siempre es fácil encontrar el profesional adecuado para que te pueda acercar o al menos darte una tranquilidad de todo esto que estás contando. Y no sé, a mí me conmocionó mucho, sobre todo el caso de tu hijo. Y ¿no? Te quería preguntar esto porque habrá sido como muy impresionante también desde esa búsqueda como mamá esos primeros cambios. Sí, increíble. Y aparte con la velocidad que se dieron. Claro, eso ahí me impactó ese relato. Sí. La verdad que sí, como mamá y toda mi familia, fue claro, todo un shock, no poder creerlo. Yo obviamente cuando lo vi lloré, porque de verdad que no era para mí fue un antes y un después, sí, y después les paso los videos para que puedan ver realmente como el shock que es el antes y el después. Y bueno, y después en base a todo eso, yo cuando empecé con esto y vi realmente esto que estamos hablando, de verlo a él, yo sentí la necesidad de comunicarle esto a otras mamás. Yo dije, esto no me lo puedo guardar, esto lo tienen que saber las mamás que tienen otros alejos, que tienen otros hijos con condiciones de salud que complican la vida del paciente y de toda la familia. Así que bueno, ahí fue cuando empecé a armar este grupo de Familias Cultivando con otras mamás, porque aparte yo encontraba una forma muy fácil de hablar con el lenguaje de madre y también con toda la experiencia profesional. Claro. Que aparte, bueno, cuando... Tenías esa posibilidad de conjugar eso. Que está buena. Claro. Y lo que me pasó es que justo, esto fue en el 2017, en abril, yo empecé con el cannabis con mi hijo y 3 días antes, en realidad, había salido la ley de cannabis medicinal, el 27 de abril había sido. Sí. El 29 de marzo había sido y el 2 de abril Alejo empezó a tomar aceite y ponerle a los 4 meses se hace el primer congreso de cannabis argentina, que es el que ahora se va a hacer el tercero acá en La Plata, en el edificio Karakachov. Se va a realizar el tercer congreso argentino de cannabis y salud en La Plata. Bueno, y en esa época, en el 2017, enseguida que salió la ley, se empezó a difundir y se hizo el primer congreso. Recordemos, esto está buenísimo y aparte está genial que lo menciones porque se va a realizar acá en la ciudad de La Plata. ¿Es gratuito? ¿Es con invitación? No es gratuito. No es gratuito. No. Pensé que era con invitación a todo el público. No, sí para los alumnos de la Universidad Nacional. Ah, está bien. Bueno, puedo para ir eso. Entonces. Sí, bien. Puedo ir para eso. Sí. No, es un congreso que es
Pero internacional. ¿estamos hablando del mismo? ¿Es el 14 y el 15 de mayo? ¿O estamos, 15, 16 y 17 de mayo. Bien. Es un congreso súper largo, tiene un montón de cosas. Lo más importante para mí que me encanta es que vienen tres capacitadoras que son internacionales. Paola Pineda, que viene de Colombia, que es médica y que la tiene muy clara en todo lo que es cannabis y la parte clínica. Cristina Sánchez, que es una investigadora de España que tiene toda la investigación que muestra cómo el cannabis es antitumoral, evita la metástasis, evita la angiogénesis en los pacientes con cáncer y aparte como paliativo para todos los efectos secundarios que tienen los tratamientos con cáncer. Y viene Mara Gordon, que es una ingeniera de Estados Unidos, que ella también hace tratamientos para pacientes con cáncer. Ahí hay un documental que se llama With the People, donde Mara Gordon muestra cómo con el cannabis podemos curar el cáncer. Nada. Es muy fuerte eso que estás diciendo. Ay, tenés que ver el documental. Bueno, invitamos a toda la yentada también a verlo. Sí, es genial. ¿Querés decir? Es With the People, lo pueden encontrar en YouTube y Mara Gordon es una de las principales de ese documental. Y son las que van a venir a participar en este congreso. Así que está chocha, se Sí, podría decir, y aparte, algo más lindo también de este congreso, que tiene una jornada intracongreso, que es el sábado 18, que se trata sobre hongos psilocibes, en el contexto terapéutico. O sea, la psilocibina, que es un hongo que también tiene un montón de propiedades medicinales, que ahora estamos descubriendo todas las propiedades que tienen y también lo estamos utilizando desde la facultad, desde todos los pacientes que tenemos. ¿Hay muchos médicos y médicas utilizando ya No el muchos, pero tratamiento? cada vez son más. Bien. Sí, hay un montón. Ya sí y son más los psiquiatras. Bueno, Celeste Romero. También, Celeste está muy metida en todo este tema. Celeste el año pasado en la Expo Cannabis dio un curso que estuvo muy bueno, que yo fui y me encantó, sobre hongos también. Estuvimos ahí. Estuvimos participando, haciendo cobertura para la radio también, así que buenísimo. Y la Expo es un lugar súper recomendable. Aparte que ese sí está abierto a todo público, hay que pagar la entrada, pero es importante porque hay un pabellón que directamente es de medicinal, ¿no? De investigación y medicinal, y te encontrás con cada cuestión novedosa en cuanto a la terapia con cannabis. Es que eso es lo que tiene bueno los congresos, que son actualizaciones. Ahí va. Así que nada, acá vamos a ver. Y hay un precongreso que están estas tres grosas que les contaba, que es exclusivo y que sale con título de posgrado. Ay, me encanta. Así que es exclusivo de cannabis. Bien. Y que están estas tres que te acabo de nombrar, Paola, Mara y Cristina, que la verdad dan cátedra a donde van y da mucho gusto escucharlas. Buenísimo. Vamos a saludar a alguien que está un poquito más cerca que las tres personas que acaba de mencionar recién. Hablamos de la rusa, de Gaby, de Mundo Canábico. Porque, sí, claro, gran amiga Gaby. Claro, y una gran activista y también. es una gran activista, sí. Y ella está organizando charlas, talleres en la UPA 6 de 66 y 153 en Los Hornos, donde también forma parte y trabaja Gaby en la UPA. Y ahí vas a estar en una charla. El viernes. Taller. ¿De qué se trata? Contanos un poco. Es una charla en realidad. Es una charla donde vamos a hablar de todos los usos y aplicaciones que podemos dar con el cannabis en odontología y la aplicación en pacientes con discapacidad. Bien. Porque nada, hay algo que aclaramos siempre, que con el cannabis no tratamos determinadas patologías, tratamos determinados síntomas, que son comunes a muchas patologías. Sí, sin o sea, yo en realidad no traté la parálisis cerebral de Alejo con cannabis. Yo lo que hice fue tratar los movimientos involuntarios, tratar el reflujo gástrico, tratar el equilibrio, por ejemplo. Entonces, a partir de que vos podés tratar un síntoma que sabés que lo comparten un montón de patologías, bueno, podés empezar a mejorar la patología, pero tratamos síntomas. Y en discapacidad yo creo que el cannabis tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Y hay veces la gente no lo sabe, hay como todavía mucha resistencia, hay mucha ignorancia por parte de bastantes médicos todavía que quedaron desactualizados. Sí. Y muchos pacientes con discapacidad se van con que el médico les dijo que no, el cannabis no tiene ninguna aplicación en parálisis cerebral. Pero
por ejemplo. ¿A qué lo relacionas a eso? Por ejemplo, A la si yo tuviera que mostrar un estudio científico que demuestre que el cannabis sirve para parálisis cerebral, no lo encuentro. O sea, sí, sé que, por ejemplo, sirve para los movimientos involuntarios en el Parkinson, pero en sí no hay un estudio científico doble ciego, placebo, que son los que pide la sociedad científica para estar avalado y para poder hacer un medicamento en base a esto, que lo demuestre. Entonces, como nos falta esa evidencia clínica, muchos profesionales de la salud se quedan con eso. No tenemos y esa, perdón, evidencia. Seba, ¿y esa evidencia por qué no está? Por el prohibicionismo. Ajá. Porque, por ejemplo, hoy en día la ley dice que en la farmacia solamente se puede vender CBD y la realidad es que mi hijo usa THC. Claro. Si yo hubiera tenido que esperar a este estudio científico, mi hijo todavía no hubiera usado cannabis. No, claro, sí, no hubieras empezado. Y se hubiera comido 7 años de su vida en las que él tuvo una rehabilitación fabulosa de su condición, que me lo hubiera sacado de la ciencia dura. ¿Sí? Entonces, para mí está la ciencia dura, los estudios científicos y está la evidencia clínica. La evidencia clínica es lo que vemos, es lo que yo vi cuando les muestre los videos a ustedes. O sea, no hay duda que la evidencia clínica a mí me está mostrando que el cannabis sirve para la parálisis cerebral y que después de 7 años es un medicamento o una planta segura que no produjo ningún efecto secundario a largo plazo, porque eso no lo hemos visto. Sí tuvo efectos secundarios. En las primeras tomas se dormía, se le doblaban las rodillitas del sueño que tenía. Un día que cambié de cepa, que aumenté la dosis, hice algo que no debería hacer, pero bueno, en el desconocimiento de madre, porque yo era madre, todavía no estaba tan capacitada. Lo mandé a la escuela así y tuvo ataque de risa. Y todos sus compañeros se rieron con él. Y tuvieron que sacar a él, a su acompañante terapéutica. Y me llama el acompañante y me dice, che, ¿pasó algo? Me dice, porque lo veo raro, como que se tambalea, se ríe todo el tiempo. Sí, le diste pero bueno, un aceite con alta dosis ahí de THC. Ahí la acompañante terapéutica le dio Coca-Cola. Bien. Y ahí se repuso enseguida. Claro. Entonces, nada. Esto es la evidencia clínica. Muy buena. De la que me guío yo. Y con a través de la evidencia científica que rescaté de todos lados, por ejemplo, dolor, dije, bueno, entonces podemos aplicarlo para el dolor de muela, podemos aplicarlo para neuralgia del trigémino, que es la patología que más trabajo. Ahí empecé a ver que no solamente servía para mi hijo, sino que la podía aplicar en mi profesión. Claro. ¿Cómo dijiste? Neuralgia del trigémino. ¿Qué sería eso? Es la patología más dolorosa de todas las que yo he conocido. Nosotros le decimos la patología del suicidio, literal, los pacientes quieren suicidarse cuando tienen estas crisis agudas de dolor. Es un dolor quemante, punzante, que es en toda la cara, es del nervio trigémino, es una rama que inerva toda la cara, el ojo también, y cuando al paciente le agarra, se quiere matar. Empieza a pegarse la cabeza contra la pared, empieza a dejar de hacer todo lo que tiene que hacer y es refractaria. Esto quiere decir que por más medicación que tomen, como pregabalina, que es una medicación que trae un montón de efectos secundarios y que muchos pacientes tienen que suspenderla por los efectos secundarios, hace que no responda a ningún tratamiento. Pero con el cannabis yo tengo excelentes resultados. Y si bien hay estudios científicos que muestran que el cannabis sirve para el dolor neuropático y hay muy pocos estudios que evidencian clínicamente que el cannabis puede servir, la verdad es que a mí la evidencia clínica son mis 40 pacientes con neuralgia del trigémino que hoy en día están sin medicación y solamente con cannabis. Y ahí tengo una pregunta. ¿Cómo haces el tratamiento? A partir de cómo lo consume el paciente al cannabis? Yo uso todas las vías de administración y eso es algo que la legalidad tampoco me permite en la farmacia, porque ya te digo, por ejemplo, para neuralgia del trigémino lo que me funciona bien es alto en THC. Bien. Alto, te estoy hablando de 20% de THC. En las farmacias no se puede vender más del 1% de THC. Y a través de goteros de aceite, también recomendás vapear. Todo. Para por ejemplo, neuralgia del trigémino, ¿viste que también se puede comer? La uso por la vía digestiva en infusiones. Bien. Con té, con mate, por ejemplo, me va súper bien y lo usamos un montón. Uso la vía vaporizada en los pacientes con neuralgia del trigémino. Nosotros le decimos dosis de rescate,
para crisis agudas de dolor, para pacientes que no pueden conciliar el sueño rápido, para pacientes con ataques de ansiedad, por ejemplo. Lo que tiene de bueno la vía vaporizada es que es una vía súper rápida, empieza a hacer efecto a los pocos minutos y es efectiva. Los pacientes que tienen neuralgia del trigémino y tienen una crisis aguda de dolor, en las primeras tomas, porque después ya el paciente con neuralgia del trigémino con aceite de cannabis viene súper bien. Wow. Pero en las primeras tomas, hasta que estabilizamos el dolor, el paciente, cuando está en estas crisis, vaporiza e inmediatamente el efecto ya se empieza a notar y deja de tener ese dolor. Lo acompañamos con la vía sublingual, que es a través de aceites. Yo uso macerados en frío, que es una forma muy fácil de hacer el aceite y súper rendidora y efectiva, porque es la fórmula que venimos usando hace 5 años, porque al principio empezamos con otra fórmula. Y también uso la vía tópica, muchísimo. Uso la vía tópica, por ejemplo, uso la vía tópica para disminuir el bruxismo a través de pastas dentales. Eso hace que el cannabis actúe adentro de la boca. Me anoto, Para el bruxismo, súper bien. Es donde más pacientes tengo yo. ¿Y vos haces tu propia pasta dental? Obvio, yo hago todo. Todo. No. Yo todo, porque... ¿Se puede contar qué ingredientes lleva? Sí, la pasta dental lleva kaolín, que es la arcilla blanca. Lleva macerado de cannabis hecho con aceite de coco. Ratio 1.1 uso porque me gustan las propiedades de los dos, el CBD porque es antiinflamatorio, el THC porque es analgésico y aparte porque relaja la musculatura masticatoria. Lleva manzanilla porque es bueno para los tejidos bucales. También lleva aceite tea tree, que es bactericida. Y es repotente el bactericida. Y aparte tenemos un estudio científico doble ciego de estos que nos pide la sociedad científica, obviamente que no es de acá porque nosotros no podemos costear esos estudios, eso es lo que tenemos de malo. Y estos estudios solo costean el CBD, o sea, los laboratorios no van a pagar un estudio con THC si después no lo van a poder vender. No, totalmente. Entonces este estudio que te digo que es de Estados Unidos muestra cómo el CBD es igual de efectivo que el Placaut, la clorexidina, que es el líquido que usamos para enfermedad periodontal. Mata exactamente la misma cantidad de bacterias, con la diferencia de que el Placaut te mancha los dientes. O sea, más de 7 días no lo podés usar porque te mancha los dientes y el cannabis no. Claro, por eso recomiendan usarlo hasta 7 días. Exacto, ¿no? Y el cannabis lo podés usar como uso diario, una pasta de uso diario, y de hecho la recomiendo como uso diario. Perdón, dije eso, me anoto y quedó ahí como medio colgado, porque el bruxismo, bueno, me vas a corregir, es algo que tenemos un montón de personas. Yo creo que más del 90% de los pacientes después de la pandemia tenemos bruxismo. Y pensaba, ya directamente por ahí, en tratamiento, después de hacer una extracción con un paciente, ¿no? También. De una pieza dental, recomendás cannabis. ¿Y qué tratamiento le recomendás? Primero, ahora porque no hago más extracciones, me dedico exclusivamente a la terapéutica canábica. Ahí va. Pero sí en alta complejidad, lo que indicamos cuando hacemos extracciones es una gota de cannabis, de aceite de cannabis en el alvéolo, que es el agujerito que queda después de la extracción. O si no, en la gasa le ponemos aceite de cannabis y ahí el paciente se va mordiendo la gasa. Aparte, recomendamos para antes de la extracción algo que se llama ansiedad dental, que es el miedo anticipado a la práctica odontológica. ¿A quién no le ha pasado? Que dificulta la práctica y que hace que deteriore la calidad bucal en un montón de pacientes porque no van al odontólogo. Bueno, antes de eso podemos darle al paciente CBD en la sala de espera y ya entra súper relajado. Y después también podemos usar la vía sublingual para evitar el dolor, para que el paciente también esté relajado, para que coma mejor, para que duerma mejor. Nada, sí, lo recontra usamos ahí también. Mariana, es realmente un placer escucharte. Ay, bueno, gracias. Sí, súper agradecido que te hayas tomado el tiempo, te hayas tomado el rato de acercarte a la radio pública, de acercarte a Odisea Cósmica. Estamos re contentos, yo me quedaría pero horas charlando con vos, pero bueno, tenemos un programa que sigue por delante, ¿no? Sí, realmente es para charlar horas y queremos conocer a Alejo. Sí, queremos conocerlo a Alejo. Y no, me quedé pensando en todas estas cuestiones que uno desconoce. Digo, la cuestión odontológica, cuando vos me dijiste, pensé a ver si va a hablar de algunas cuestiones, digo, hasta esto.
Yo tengo pánico, diría el odontólogo. Bueno. Debo confesar, soy un señor grande, pero tengo pánico. Ahí tenés. Digo, pero me está dando ahí la razón que también a través de un tratamiento uno puede relajar. Sí, ¿por qué no? Algo tan simple. Para a eso enfermedad voy. periodontal, también trabajo en la UBA, en la Facultad de Odontología, en la Bien. Cátedra de Fisiología, en un laboratorio, en ratas de laboratorio, y tenemos un montón de investigación, y ese grupo de investigadores trabaja hace más de 20 años con cannabis en odontología. Y ahí nada, la verdad es que con todos los estudios que ya me respaldan, yo voy y aplico. Me manejé así toda la vida. Excelente. Y como con esta premisa, no hay una sola muerte por sobredosis con el uso de cannabis, y los efectos secundarios son mínimos y pasajeros. Así que sé que no voy a producir un daño mayor en el paciente, y lo que estoy viendo hace años son todos beneficios. Hermoso, Mariana. De verdad, otra vez te digo, te agradecemos por haberte tomado el tiempo, el rato de acercarte acá a la radio pública, de participar en esta sección que quiero tanto, que me gusta hacer, que se llama Una Planta, encima, así, tan simple, es una planta. Es una planta. Y bueno, te agradecemos. Para cerrar, si te parece, recordamos la charla que vas a estar dando el viernes a las 14 horas en la UPA 6. Esto es en el comedor de la UPA 6, en calle 66 y 153, abierto a todo el público. Este sí, ¿no? Abierto a todo el público. Se pueden acercar ahí si quieren saber más sobre cannabis y su aplicación en odontología y discapacidad, que va a estar acá a cargo de Mariana Ríos. Ella es odontóloga y además es presidenta de la Asociación Civil Familias Cultivando. Y secretaria de la Asociación Civil Educanar. Y aparte formas parte de la RACME. Y también, sí, y estoy en la Comisión de Cannabis de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Odontología de La Plata, y en la Unidad de Cannabis de la UBA, en la Facultad de Odontología también. Hermoso. Todo en pos de la investigación con cannabis. Gracias, Mariana. No sé si querés cerrar, Edu. No, hermosísimo. Sí. Me encantó. ¿Pedimos una tanda? Sí, claro. Dale. Jacobo, ¿me estás jodiendo? Hace 6 meses venimos planeando este viaje. Sos un hijo de remil...